Bienvenidos a este podcast en el que vamos a hablar sobre perros y punto, pero hoy vamos a hablar sobre sus orígenes y punto, aunque aquí no hay tanto punto porque vamos a hablar sobre varias cosas. Hay muchas teorías que nos dicen de dónde viene nuestro perro y hoy vamos a hablar sobre las 3 teorías más conocidas o más extendidas en el mundo de la ciencia y vamos a hablar sobre las conclusiones de cada una de estas teorías. También os voy a decir cuál de las 3 teorías actualmente es la más apoyada por la comunidad científica. Pero también os voy a querer hablar sobre un estudio que hizo en su día, en los años 50 más o menos, un científico que cambió y revolucionó todo lo que los humanos opinábamos o pensábamos sobre la evolución de la genética. Así que os voy a contar este experimento al final del podcast. ¿Por qué? Porque vamos a hablar hoy de los orígenes. Es un tema súper interesante que siempre nos hemos hecho esa pregunta o en alguna ocasión nos la hemos hecho. ¿De dónde viene nuestro perro? Realmente viene del lobo. Es como muy extendido esto. Todos sabemos que nuestros perros vienen del lobo, aunque hay algunas teorías que apuntan que nuestros perros vienen del dingo, que es un perro que sus orígenes están en Australia. Y pues hay algunas teorías que defienden esto. Sin embargo, otras teorías defienden que el dingo realmente es un paso intermedio entre el lobo y lo que es el perro actual hoy. Así que también os lo digo para que no perdamos de vista al dingo. Aunque no vamos a hablar hoy sobre el dingo, vamos a hablar directamente de la evolución de nuestros perros desde el lobo hasta las más o menos 350 razas registradas que hay actualmente, según algunas de las asociaciones y clubs de cinológicos, bien, clubs sobre perros, digamos, y sobre razas. Así que hoy vamos a entrar en este tema que para mí es increíble, me encanta. Y vamos allá. Al final del podcast os contaré también un poco más acerca de las razas, pero vamos a descubrir hoy en el podcast ¿de dónde viene tu perro? Ese perro al que sacas todos los días a pasear con la correa y ese perro al que acaricias todas las tardes en el sofá. ¿De dónde viene? ¿Cómo ha sido esa domesticación del lobo y su evolución hasta convertirse en el perro doméstico que conocemos hoy? Bien, pues esto es un tema fascinante que ha sido objeto de muchas investigaciones y muchas teorías. Las teorías sobre la domesticación del perro giran principalmente en torno a cómo, cuándo y por qué los lobos fueron domesticados por nosotros y cómo se convirtieron en compañeros tan cercanos a nosotros como para que realmente duerman con nosotros, coman con nosotros y no solo eso, sino lo más bonito de todo, se comuniquen con nosotros a niveles tan altos como hacer un gesto y que sepan lo que significa y pongan en marcha ciertas acciones. Ese nivel de comunicación tan estrecha es porque realmente, según lo que tenemos datado, los perros y los humanos llevan conviviendo más o menos entre 20.000 y 40.000 años. Es decir, este abanico es bastante grande, la verdad, porque es o 20.000 o el doble, pero en realidad no hay como datos muy específicos sobre esto. Más o menos se calcula que son entre 20.000 y 40.000 años atrás. Entonces, esto es lo más bonito, que no solo dormimos con ellos y comemos juntos y convivimos en diferentes circunstancias. Para mí lo más bonito de la relación que tenemos con nuestros perros es el nivel de comunicación que alcanzan ellos para interpretar nuestro lenguaje corporal y nuestras intenciones y al revés, nosotros hacia ellos, aunque esto en la sociedad moderna desde hace estos últimos, digamos, lustros ha cambiado un poco y el ser humano cada vez está siendo más egocéntrico o monólogo, ¿no? Monologuista a la hora de entenderse con nuestros perros. Y en Perros y Punto, yo ya me conocéis y ya conocéis a casi todo el equipo. Sabéis que aquí en Perros y Punto promovemos mucho el diálogo, es decir, no le hables a tu perro, ten en cuenta que tu perro también te habla y es súper importante tener en cuenta lo que el perro te dice porque es así como se arranca con una conversación y cuando hay un diálogo y una conversación hay una comprensión por parte de dos individuos, no solo una imposición de un individuo hacia otro diciendo lo que se debe hacer, ¿no? Sino charlar juntos, que es lo que siempre nosotros defendemos y es nuestra filosofía. Bien, pues a continuación vamos a hablar sobre estas 3 teorías, digamos, prominentes apoyadas por diferentes científicos a lo largo de nuestra historia reciente. La primera teoría
es la teoría de la autodomesticación. También se conoce como el proceso de domesticación natural. Vale, esta teoría sugiere que la domesticación del perro fue un proceso gradual en el que los lobos más dóciles se acercaban a los asentamientos de los humanos y lo hacían con la intención de comer, básicamente, los restos de la comida. Ok, cuando hablamos de dóciles, aquí entro porque sabéis que últimamente en nuestra sociedad hay una tendencia hacia las palabritas y a mí me parece fantástico cuando tiene significado, pero hay muchas veces pues que bueno, el significado es muy personal, ¿no? Muy de interpretación. Aquí lo que os quiero decir es que las palabras que nosotros utilizamos, pues hablamos de ellas sobre el significado que tienen, siempre desde un enfoque lo absolutamente más positivo y amable posible. Por lo tanto, si es que alguna... Lo tengo que decir, ya sabéis, los que nos conocéis de siempre tenemos aquí un lema que es absténganse mentes sensibles de escucharme en podcast, directos, entrevistas o vídeos, porque soy muy clara y muy directa y hay algunas personas pues a las que les gusta recibir mensajes más amables, más mariposas, ¿no? Más llenos de purpurina y todo eso maquillados, ¿vale? En mi caso, pues no mucho. Yo ya aprendí que maquillando un poco los mensajes y escogiendo palabras bonitas se confunden muchas cosas y las personas no acaban entendiendo con claridad qué es lo que deben saber o aplicar y esto trae más confusiones que ventajas. Así que, pues eso, si tenemos presentes algún nuevo seguidor que tiene la mente sensible, yo advierto sobre esto para que luego no haya confusiones. Así que cuando hablamos de perros individuos que sean dóciles, cuando utilizo la palabra dócil, es porque me refiero a una forma de ser de ese individuo más amable, menos temerosa y menos agresiva. Es decir, individuos que simplemente se muestran más proactivos y curiosos hacia una interacción. ¿Bien? Es decir, que se muestran proactivos para interactuar con otros individuos, quiero decir. Entonces, seguimos con, esta teoría número 1, que es la domesticación natural, que lo llaman. Bien, pues hablamos de que había humanos que estaban en sus asentamientos y de forma muy gradual aquellos lobos que eran más dóciles se empezaban a acercar simplemente para comer los restos que los humanos desechaban, ¿no? Con el tiempo, esta teoría sugiere que los humanos y estos lobos establecieron una relación muy simbiótica, es decir, los lobos proporcionaban protección y ayudaban en la caza, mientras que los humanos le ofrecían a estos lobos alimento constante. Los estudios genéticos indican que este proceso pues, pudo haber comenzado, como hemos dicho, hace 20.000 o hace 40.000 años. La evidencia arqueológica incluyendo restos fósiles de perros con características morfológicas intermedias entre ya lobo y perro. Bien, estas evidencias arqueológicas son las que apoyan esta teoría. Por eso no se sabe con exactitud si fue hace 20.000 o hace 40.000 años, porque esas características morfológicas que se encontraron en los fósiles no eran exactamente un lobo, pero tampoco eran exactamente un perro. Bien, entonces había como un escalón intermedio. Y esta teoría propone un progreso muy lento. Esta teoría, digamos, se basa mucho también en los descubrimientos de Darwin. Todos conocéis Darwin, todos conocéis su teoría de la evolución de las especies y Darwin propone cambios genéticos que se realizan a lo largo de muchos años, basados obviamente en el entorno, en los cambios del entorno, en la adaptación del individuo al entorno y sugiere que estos cambios surgen precisamente en un proceso súper gradual. Luego tenemos la segunda teoría de la domesticación que se llama dirigida, o sea, domesticación dirigida. Según esta teoría, nosotros los humanos jugamos un papel activo en la domesticación, es decir, capturábamos o capturaban esos humanos, porque no somos nosotros, fueron ellos, no tenemos nada que ver con ellos, capturaban a los lobeznos cuando nacían y los criaban para que esos cachorrillos sean ya menos temerosos con los humanos, más dependientes también de los humanos, lo que hacía precisamente estrechar esa relación y asegurarnos que se mantengan con nosotros y no se vayan hacia la naturaleza salvaje a volver a vivir su vida
¿no? Como de forma independiente. Así que se capturaban estos cachorros y esta teoría propone que los humanos seleccionaban intencionadamente a los individuos más dóciles de esos lobos y los más manejables, digamos, para la cría. Esto dirigió un poco la genética de esos nuevos lobeznos que iban naciendo entre los humanos. Bien, entonces esa genética fue ligeramente distinta ya y evolucionó de otra forma. Es decir, esos lobos capturados tenían camadas de otros lobos que ya vivían y nacían en entornos entre humanos y eso ya implicaba cierta evolución, ¿no?, hacia el perro doméstico. Esta teoría también se basa mucho en evidencias genéticas y arqueológicas, pero implica una selección más consciente y dirigida por parte de los humanos. Esto me recuerda un poco a lo que se hace en la actualidad y desde hace estos últimos lustros, ¿no?, por parte de los humanos, bueno, cientos de años en realidad. En los últimos cientos de años nosotros los humanos hemos hecho esto para crear razas nuevas, ¿no?, y para seguir profundizando en las características individuales y grupales de cada raza, ¿sí? Es decir, esta selección o esta cría dirigida. Esta sería la segunda teoría. Vamos con la tercera teoría, que es un subproducto de la adaptación al cambio ambiental. Esta teoría sugiere que los cambios en el medio ambiente, como por ejemplo un cambio tan importante como los estilos de vida de los humanos, nosotros pasamos de ser nómadas a tener asentamientos agrícolas y creamos nuevas rutinas diarias, nuevos rituales, pero sobre todo una especie como de nichos ecológicos que tanto lobos como los humanos empezaron a explotar, ¿no? En este contexto, los lobos que se adaptaron mejor y supieron aprovechar los recursos proporcionados por los asentamientos humanos, obviamente desechos de comida, son los que tuvieron más ventaja evolutiva. Esta adaptación habrá llevado a una coevolución de lobos y humanos en conjunto, con una selección natural que favorecía, por supuesto, como siempre, a los lobos menos agresivos y a los lobos menos miedosos, por supuesto, haciendo que los más tolerantes a la presencia humana sean los que eventualmente se empezaban a domesticar simplemente por la facilidad al acercamiento, que polaca soy. Todavía me quedan residuos de polaca, ¿no? No, al acercamiento. Bueno, ¿cuáles serían entonces, de las tres teorías, cuál es la más probable o cuál es la que tú crees que ha sido la más probable? ¿La 1, la 2 o la 3? Y me gustaría que también lo comentes en los comentarios. Es decir, la primera, recuerdo que era la de la domesticación natural en un proceso muy gradual. La segunda era la domesticación dirigida, en la que los humanos capturaban lobeznos y ya los criaban dentro de los asentamientos humanos. Y la tercera era una adaptación al cambio ambiental de ambos, coexistiendo, conviviendo, hasta un acercamiento muy casual, ¿no? Bien, pues ¿cuál es para ti la más probable? ¿La 1, la 2 y la 3? O la 3, a los comentarios. Por mi parte te voy a decir cuál es la teoría más apoyada actualmente por la comunidad científica y qué casualidad y qué extraño que la teoría más apoyada sea la que combina los elementos de las tres teorías mencionadas. Esto siempre es así, nadie se moja, sino sobre todo los científicos, que me encanta porque si no hay claras evidencias que apoyen una, debemos tener en cuenta que las tres son probables y el conjunto de las tres pues también es válido, ¿no? Entonces, la evidencia sugiere que la domesticación del perro fue un proceso complejo y involucró tanto la selección natural como la selección artificial al final, porque aunque haya una evolución muy gradual, sin querer en esa evolución gradual, de alguna forma acabaría habiendo lobeznos o lobas que tenían lobeznos y que criaban muy cerca de los asentamientos. Esos cachorros, por mera curiosidad, al estar siempre conviviendo tan cerca, se acabarían acercando, tendrían relaciones más estrechas con alguno de los individuos que de repente se ha llevado muy bien con otro individuo y ya pues esos siguientes lobeznos estaban mucho más cerca de los domicilios, pero bueno, asentamientos o lo que sea,
y al final es una mezcla de todo, ¿no? Tenemos que tener esto en cuenta. La genética ha demostrado ser una herramienta invaluable en el estudio de la domesticación y ha revelado que la domesticación en general de los perros probablemente ocurrió en diferentes ubicaciones y en más de un evento histórico, de una situación o de una circunstancia. La teoría de la autodomesticación o el proceso de la domesticación natural es muy aceptado por todos y tiene como mucho sentido, ¿no? Para todos. Y vamos a parar en este punto del podcast para hablar sobre algo muy importante, y es que querría hoy meter una sección de gran relevancia para mí y que debería ser para todos nosotros, que es sobre la higiene bucal. Y tenemos como invitado en este episodio de hoy a Manuel Fernández, que es de Manuvet, veterinario colegiado y bastante experto además en la higiene bucal, y nos gustaría hoy que nos conciencies un poco, Manu, sobre qué es esto de la higiene bucal y nos digas qué tipo de problemas supone para los perros, o quizá por qué es tan importante tener en cuenta la higiene bucal como algo a cuidar en nuestros perros, porque es que esto hace 20, 30 años ni se hablaba sobre este tema. Y de repente hoy es algo que está muy en auge, pero aún así hay muchas personas que no lo conocen. Bienvenido, Manu, a este podcast. Hola, muchas gracias. Lo primero, gracias por contar conmigo y bueno, encantado de poder ayudar a prevenir cualquier problema en la boca de los perros, que es lo más habitual que puedo encontrar en mi consulta, y sobre todo son preguntas que el propietario demanda y cada vez está más interesado en este tipo de asuntos. Ay, pues Manu, eso me viene genial que lo digas además, porque es verdad que cuando vas al veterinario muchas veces, que normalmente vas a una visita o bien rutinaria o bien pruebas de estas que siempre nos pedís que hagamos, o bien vacunas, ¿no? Pero al final son como consultas de unos 15 minutos más o menos, y no siempre a nosotros, los que tenemos perros, nos da tiempo a preguntaros todas las cosas que queremos saber, y obviamente a vosotros no siempre os da tiempo a contestarnos en esos minutos. Así que cuéntanos ahora, si pudieses y tuvieses tiempo en una consulta, cuéntale a todos nuestros oyentes qué es lo que le dirías a las personas que tienen perros en su casa sobre la importancia de la higiene bucal y de los dientes. A ver, normalmente yo la boca la suelo ver por lo menos una vez al año cuando vienen a vacunar. Cuando el propietario viene a vacunar, yo aprovecho, le hago una revisión y cuando veo que hay problemas, se lo digo al propietario. Pero sí que es verdad que cada vez vienen más propietarios preguntando qué tienen que hacer, si tienen que cepillar los dientes o no a su perro, cuándo hacerlo, qué es lo que tienen que darle de comer, qué no tienen que darle de comer, cuál es el juguete más recomendado o las chucherías que tienen que darle, cuáles no. Entonces, es importante que el propietario sepa que el sarro es una cosa que es un problema que va a aparecer tarde o temprano. Los perros, 4 de cada 5, a partir de los 3 años de vida, empiezan a tener sarro. Hay componentes genéticos, componentes raciales, pero las razas miniaturas, por ejemplo, todo el mundo sabe que tienen sarro, que generan sarro. Entonces, yo siempre le doy una indicación al propietario desde bien pequeñitos cuando son cachorros. Y ellos, conforme el perro va creciendo, me van preguntando qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. ¿Y la gente te hace caso desde hace tiempo? No, no, no. Por eso las limpiezas de boca son muy habituales también en la clínica veterinaria de pequeños animales. Pero tengo que decirte que la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales ha reconocido que hay que limpiar por lo menos una vez al día la boca de los perros para evitar que tengan sarro. Lógicamente no va a ser matemáticas, pero por lo menos retrasan la aparición de la placa y luego el sarro, y sobre todo pues alargamos la necesidad de hacer una limpieza de boca que por regla general tarde o temprano terminan necesitando nuestros perros. O sea que en realidad, cuando nosotros descuidamos o si no tenemos conciencia sobre que los dientes de nuestros perros necesitan cuidado, es posible que tengamos problemas bucales hasta el punto en el que tengamos, por ejemplo, que intervenir con, yo qué sé, incluso quirófano o una limpieza bucal hecha por veterinarios, que muchas veces algunos perros no se permiten manejar porque al final no es muy agradable y hay que sedarles, ¿no? Entonces entramos como en algo muy aparatoso que de hecho se puede evitar
previniéndolo, ¿no? O sea, cuidando los dientes de forma consciente, de forma diaria también. Sí, mira, a ver, el propietario que es el propietario que yo llamo tipo, que es el que accede a todos los consejos del veterinario, que por regla general todavía es una minoría, es el que desde cachorrito me pregunta, Manu, ¿cómo puedo hacer para evitar o retrasar la aparición del sarro? Pues yo le voy indicando, primero con una gasa, incluso con un algodón, para que el perro se vaya habituando al hábito de que algo pase por sus dientes. Luego, cuando ya el animal va creciendo, pues ya se empieza a practicar con un cepillo, que tiene que ser uno especial para perros, o incluso un cepillo infantil, que a veces también es muy, muy útil. Y bueno, pues cuando los propietarios me preguntan acerca de qué chuches son las más recomendables para dar a sus perros, yo siempre les digo que les dé alguna tipo Dentastick de pedigree, porque esas van a retrasar la aparición del SAR hasta en un 80%. Además, están hechas bajo en grasa y si se dan de forma diaria, establecen el vínculo que ellos quieren ejercer, y por otro lado, retrasamos la aparición del SAR hasta en un 80%. Vale, Manu, entonces podemos aprovechar el hecho de generar más vínculo con nuestros perros, o sea, aprovechar este tipo de snacks para la higiene bucal, pero también de paso fortalecer el vínculo, conectar más con nuestro perro y establecer ese momento positivo de interacción que al final está basado en la emoción positiva de nuestro perro hacia nosotros, ¿no? Que es ofrecerle algo comestible que le guste. Justo es que lo estamos premiando y al mismo tiempo lo estamos cuidando, porque al premiarlo con la barrita, estamos cuidando el aliento, estamos cuidando de su encía y estamos ayudando a que se acumule el SAR un 80% menos, lo cual es fantástico. Pues muchas gracias, Manu. Nos ha venido genial que nos hables sobre la higiene bucal, sobre todo para aquellas personas que no sabían que deben estar pendientes de este aspecto de salud de sus perros. Así que te agradecemos muchísimo tu presencia y esta sección que nos has ofrecido, y a partir de hoy seguro que todo el mundo va a empezar a preocuparse por la salud dental de sus perros. Ha sido un placer y muchas gracias, Manu. Muchas gracias a vosotros. Bien, pues ahora os voy a hablar sobre el estudio científico, un experimento más bien que se hizo en Rusia con un hombre que se llama Dmitry Belyaev, que muchas personas lo llaman Belayev, pero bueno, porque supongo que es más natural en español leerlo así. Bien, pues Dmitry Belyaev era un ruso que en el año 1959 hizo un famoso experimento de domesticación con, atención, 130, más o menos 130 zorros plateados. Vale, ¿qué ocurre? Aquí tenemos que tener en cuenta que se capturó evidentemente de los bosques rusos 100 y pico individuos de zorros plateados, se les metió en un espacio controlado, vallado, vamos a hablar de jaulas, vamos a hablar de espacios muy cerrados. Y esto evidentemente ocurrió en 1959 en Rusia, que allí, pues bueno, en esa época todo valía y no solo había experimentos con animales, con especies, digamos, de zorros, conejos, perros, etcétera, sino que también, como bien sabéis, los que os ha interesado la ciencia y la evolución de la ciencia en los últimos años, sabéis que también se hacían experimentos con humanos. Por lo tanto, también aquí quería como decir que, bueno, por mucho que ahora esto sería 100% no solo inaceptable, sino ilegal, en su día no solo era legal, sino que encima estaba subvencionado por el gobierno. O sea, me río, pero no me hace ni gracia. Es decir, me río porque, en fin, no podemos hacer nada, pero esto sí que me parece interesante recalcarlo, que tengamos en cuenta la ubicación y el tiempo del que vamos a hablar, ¿vale? Entonces, bueno, pues se realizó este experimento con este número de individuos con el que se van a ver los resultados. ¿Y qué pasó en este experimento? Porque este experimento ha sido como increíble. Ha ofrecido luz y datos súper importantes sobre el proceso de la domesticación y, sobre todo, atención, un dato que rompió por completo los esquemas de los científicos en esa época y hoy también, que es la rapidez con la que pueden ocurrir cambios significativos no solo en la morfología de un individuo, sino también en su comportamiento, básicamente a través de la selección artificial. Este experimento, aunque se centró en zorros y no en lobos o en perros, los resultados son tan evidentes que son ahora mismo aplicables para
comprender los procesos genéticos en general y evolutivos subyacentes de lo que es la domesticación en general. Bien, ¿cómo se diseñó este experimento? Pues Belyaev y su equipo empezaron con una población de zorros de 130 más o menos, zorros plateados, que venían pues de bosques. Dicen también que de granjas en muchos artículos, en muchos sitios, pero bueno, básicamente capturados, aunque en muchos sitios se digan que venían de granjas y etcétera. Nada, se seleccionaron los zorros basándose exclusivamente, ojo, en su comportamiento, es decir, aquellos zorros que mostraban menos agresividad, que se mostraban más curiosos, más incluso dóciles hacia los humanos, fueron los elegidos para la reproducción. Este criterio de selección se centró únicamente en la docilidad o en la disposición del zorro a interactuar con humanos, ¿ok? Entonces, aquellos individuos, digamos, que huían súper rápido, que se mostraban agresivos en la interacción, pero muy ipso facto, no se seleccionaban, se seleccionaban aquellos que bueno, pues que como mínimo ni huían ni atacaban, a lo mejor no se mostraban obviamente demasiado proactivos hacia la interacción aún, pero que sus respuestas no eran tan radicales. Dejémoslo en esto, ¿bien? Ok, resultados clave de este experimento. Atención. El primer resultado clave fue el cambio rápido en el comportamiento. Rápido, esta es la clave, rápido. En tan solo pocas generaciones, Belyaev observó un cambio notable en el comportamiento de los zorros. Es decir, los individuos de las generaciones posteriores a los primeros zorros capturados o recogidos comenzaron a mostrar señales de comportamiento amistoso hacia los humanos. Y voy a daros ejemplos que conocéis muy bien. Mover la cola, lamer a los cuidadores, es decir, comportamientos no observados en los zorros salvajes. El siguiente cambio clave fue la morfología y la fisiología. Es que a mí esto me parece de verdad tan fascinante, yo tengo la piel de gallina, porque además de estos cambios de comportamiento, Belyaev también notó cambios físicos sorprendentes que no habían sido seleccionados previamente ni directamente. Estos cambios incluyen las orejas más caídas, las colas significativamente más cortas en tamaño y curvadas, cambios en los patrones de color del pelaje y la aparición de repente de manchas blancas en el pelaje, similares a las que se puede observar ahora mismo en muchas especies domésticas, es decir, diferentes a los que vemos en los zorros salvajes o hasta ahora los que se veían en los zorros salvajes siempre. Luego también se observaron cambios en los ciclos reproductivos, otra cosa que me parece fascinante. Los zorros que alcanzaban la madurez sexual la alcanzaban mucho más temprano y empezaban a tener periodos de celo más extendidos. Esto es curioso porque también pasa en los perros. Sabéis que la mayoría de las hembras de perros tienen 2 celos al año, pero todavía aquellas razas que son muy poco domesticadas y que se mantienen más primitivas, aún esas hembras siguen teniendo un único celo al año. Bien, no 2. Por lo tanto, fijaros en la relevancia de lo que estamos hablando. El siguiente cambio muy clave que se observó fueron los cambios fisiológicos en los niveles de hormonas. Es decir, se registraron cambios en los niveles del cortisol y en los niveles de adrenalina. Y esto sugería que los lobos domesticados tenían una respuesta al estrés en presencia de humanos mucho más reducida la respuesta, perdón. O sea que, ¿qué demuestra esto? Porque, es que a la mínima que os fascine el proceso, el progreso, la evolución, la ciencia, los experimentos, a la mínima que tengáis curiosidad, tenéis que tener la piel de gallina ahora mismo. Es decir, esto demostró que la selección para un solo rasgo, en este caso la docilidad, por ejemplo, que es lo que se buscó con Belyaev, puede llevar a una cascada de cambios genéticos que afectan muchos aspectos del fenotipo. Algunos de estos aspectos pueden ser típicos de la domesticación. Es decir, esto es la hostia y se conoce como pleiotropia. Sugiere que los genes responsables de la docilidad pueden tener efectos secundarios en otras características como rasgos físicos o incluso fisiología.
La importancia del experimento de Belyaev es increíble y demuestra cómo la selección dirigida puede producir cambios profundos y multifacéticos en un corto periodo evolutivo, proporcionando una valiosa perspectiva sobre cómo podrían haber ocurrido procesos similares en la domesticación de los perros en los lobos. Es decir, no sé, a lo mejor es que soy yo, pero el hecho de que durante muchísimos años, en base a los increíbles experimentos y datos que nos proporcionó Darwin, de repente entramos en una época en la que esto se rompe. Es decir, si bien durante muchos años pensábamos que la evolución de una especie a otra directamente puede ser cuestión de cientos, incluso miles de años, nos estamos topando con algo que rompe con esto y nos demuestra que, en este caso, una selección dirigida puede causar cambios comportamentales, morfológicos y fisiológicos en menos de 10 generaciones. Estamos hablando que en 50 años, o sea, entre 40 y 50 generaciones, ha pasado de ser un zorro con unas características rígidas, todas iguales, a prácticamente, incluso a nivel visual, tener un zorro distinto, diferente, con oreja caída, con cola más corta, con cambios en los celos, con cambios en el sistema de reproducción, cambios hormonales, cambios de la segregación de la adrenalina y del cortisol a través del estrés, por lo tanto, cambios en el umbral de respuesta hacia el estrés, es decir, colores también. Pueden tener manchas blancas, esto es fascinante. Por lo tanto, todo esto lleva a que ahora tengamos muchas razas de perros. Hoy tu perro que tienes en casa ahora mismo es de una raza o de una mezcla de razas, de un tamaño, de un color y tiene un tipo de comportamiento y convive contigo bien en casa, bien en el jardín o bien en el campo, compartiendo contigo rutinas. Es una evolución mucho más detallada. ¿Por qué? Porque esta selección dirigida a lo largo de los años ha llevado a que los seres humanos escojan individuos que tengan características comportamentales concretas y decidan para qué tipo de acciones o funcionalidades les sirven al humano esas características. Hablamos, por ejemplo, de perros que se dedican a la caza, perros que de repente eran excelentes en guardar y proteger los rebaños o proteger y guardar a las propias familias o los territorios en los que vivimos, perros que de repente eran excepcionales cazando pequeñas alimañas, perros que eran muy buenos cazando grandes piezas de animales para poder comer, perros que eran excepcionales cuidando y apoyando a otros individuos, perros que eran muy cariñosos y por lo tanto podían proporcionar diferentes temperaturas, ¿no? Durmiendo con los humanos y aportando ese calor por las noches. Es decir, había muchas características de diferentes perros que los seres humanos empezaban a ver y por lo tanto ahí sí, en base, eso sí y seguro, en base a la selección dirigida, esos humanos empezaron a criar con esos individuos con esas características excepcionales y empezaron a surgir las razas. Es decir, las razas que hoy conocemos, las diferentes razas que hoy conocemos, todos esos perros vienen del lobo, vienen de esa única especie que ahora mismo tiene sus subespecies y esa subespecie, que es el Canis lupus familiaris, viene a tener muchísimas razas que diferencian a cada individuo en todas estas características, ¿no? Cada perro se diferencia en tamaño, en morfología, por supuesto en comportamiento, incluso en temperamentos, etc. Así que vamos a hablar un poco sobre las razas. Para que sepáis, el número de razas de perros reconocidas puede variar bastante según la organización cinológica o el registro de razas al que se haga referencia. Hay 3 organizaciones más conocidas y reconocidas en el ámbito de la cinología. Tenemos la Federación Cinológica Internacional, tenemos el American Kennel Club y tenemos el Kennel Club de Inglaterra. Y estas 3 organizaciones, pues cada uno tiene sus propias razas, digamos, registradas, pero más o menos y de media,
se conoce más o menos alrededor de 350 razas de perros. Es importante destacar que otras organizaciones nacionales de registro de perros en diferentes países pueden tener su propio número de razas reconocidas, que también puede variar debido a criterios de reconocimiento específicos o, por ejemplo, en muchos sitios hay razas locales, mismamente en España, sabéis que tenemos razas locales, tenemos el pastor catalán, por ejemplo, tenemos el famosísimo perro de aguas español, tenemos al ratonero valenciano, que es como más de la zona Valencia, también tenemos podencos andaluces, es decir, cada uno de los países, también los humanos de estos países hicieron una selección dirigida hacia las necesidades específicas por cada zona y hacia las funcionalidades que necesitaban de cada perro, ¿bien? Y este es el motivo por el que las razas varían tanto, y no solo las razas, sino que luego también varían los grupos de las razas. Bueno, pues por ese mismo motivo las nuevas razas de perros se están desarrollando también y están en proceso de reconocimiento, y este es el motivo por el que varía el número, ¿bien? El número total de razas reconocidas. Cambia no solo por localizaciones, sino que también cambia con el tiempo. Bien, ¿qué raza es tu perro? Y si tu perro es mestizo ¿de qué razas? ¿Qué tipo de funcionalidad tenía tu perro en el pasado o percibes tú que tiene hoy? Todo lo que sabemos sobre perros es muy ventajoso para nosotros, porque cuanto más sabes de tu perro, más puedes comprender sus instintos naturales, de dónde provienen y, por lo tanto, cuál es la importancia de que están y existen, cuál es la dificultad de eliminarlos y luego, por supuesto, cuál es el beneficio de usarlos a favor de la educación. Sabéis que yo soy con esto extra pesada, o sea, muy pesada. Si tu perro, de forma natural y genética, tiene la tendencia de poner en marcha un comportamiento, y es algo instintivo, él lo pone en práctica un poco por inercia, sin ningún tipo de control y no es tan voluntario. Por lo tanto, siempre que nosotros queramos eliminar ese comportamiento, estamos jugando en contra del bienestar del perro y esto le va a generar estrés. Y no solo eso, sino que al final si intentas eliminar un comportamiento que el perro te da de forma instintiva y natural, ese comportamiento, aunque consigas eliminarlo, digamos, la esencia se canalizará en otro comportamiento igual o más problemático, porque eso tiene que tener una vía de escape por algún lado. Por eso siempre os voy a decir, detecta las cualidades de tu perro, detecta sus instintos, detecta sus necesidades genéticas y utilízalas a favor de la educación. Por eso es tan importante el que seleccionemos o elijamos un perro acorde a nosotros, a nuestra rutina de vida y a lo que nosotros mismos como personas somos. ¿Cómo eres tú como persona? ¿Qué tipo de perro necesitas? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces escogemos a perros poco adecuados para nosotros, ¿no? Muchas veces escogemos al perro con un mero criterio estético. A mí me gusta esta raza y yo quiero un perro de esta raza. Pero luego resulta que mi tipo de vida no cubre sus necesidades y yo tampoco estoy dispuesto a cambiar mis rutinas por las necesidades del perro. Y ocurren los problemas. ¿Qué es lo mejor de todo? Lo mejor sería, oye, ¿cómo soy yo como individuo? ¿Qué tipo de rutinas tengo? ¿Qué aficiones tengo? ¿Cómo me gusta llevar mis rutinas de vida? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a cambiar o flexibilizar mis rutinas de vida por mi perro? Y en base a todas estas características y datos, escogemos un perro que encaje con nosotros. Y cuando esto ocurre es increíble porque todo fluye de forma natural. No hay que forzar nada, no hay que enseñar nada, no hay que cambiar ni el comportamiento del perro y modificarlo hacia otra cosa, ni tus rutinas de vida y modificarlas hacia el perro. De repente, cuando escogemos a un perro acorde a nosotros, todo fluye de forma natural y el vínculo se crea y se fomenta todos los días de forma natural porque encajamos, porque tus rutinas de vida encajan conmigo y tú encajas conmigo y todo ha sido perfecto y maravilloso. Así que siempre que queráis un perro y queráis incluir a un miembro nuevo en la familia, pensadlo.
Siempre. Pensad cuáles son las opciones, pensad cómo sois vosotros, escuchad, informaros, escuchad mismamente nuestros podcasts. Cualquier podcast sobre perros os va a servir. Si queréis escuchar experiencias de otros usuarios, sabéis que dentro de nuestro podcast tenemos muchísimas entrevistas de alumnos nuestros que nos cuentan sus historias inspiradoras, tanto para la buena elección que han hecho y lo felices que son, como para ay, es que yo no pude elegir. Es que a mí me encontró mi perro o me cayó o me lo regalaron y yo no pude elegir. Por lo tanto, pues no encajamos del todo al principio, pero yo puse de mi mano, puse de mí para poder aprender y para poder fortalecer la relación con mi perro y para poder ayudarle a encajar con mis rutinas. Entonces conseguí esto, ¿no? Eso es lo que podéis escuchar en las diferentes historias inspiradoras con nuestros alumnos, en las que, como bien la palabra indica, os podéis inspirar para saber de qué forma las personas que seleccionaron bien a sus perros les ha fluido la convivencia y de qué forma las personas que no han tenido la oportunidad de seleccionar a sus perros y la convivencia no ha fluido de primeras, cómo han conseguido que esa convivencia acabe siendo increíble y que disfruten de sus perros hoy juntos, ¿no? En una relación de mucha conexión y de mucha comprensión. Todo esto al final se consigue en base a conocimientos y no solo conocimientos actuales de tu perro, sino que muchas veces también tiene que ver con los conocimientos que debes adquirir sobre perros en general, porque muchas veces saber sobre tu propio perro es genial, pero está sesgado porque tenemos esa imagen que está condicionada por nuestros sentimientos, ¿no? Por nuestro perro, por nuestra forma de ver a nuestro perro, que es mi perro, ¿no? Claro, es mi perro, no es un perro como individuo, como especie, es mi perro. Y eso muchas veces sesga el poder ver realmente lo que tu perro necesita por esta emoción que nos condiciona. Así que es igual de importante tener conocimientos sobre tu perro como tener conocimientos más genéricos o más hacia atrás, como los que hemos hablado hoy, ¿no? Es decir, tu perro, ¿qué es? Fenomenal, tu perro es esto. Luego, tu perro, ¿de qué razas viene? ¿Qué características tiene? Fenomenal. Estas son las características de la raza. ¿A qué grupo de razas pertenece? Fantástico. Estas son las características generales de este grupo de razas. Vale, ok. Entonces ahora, ¿a qué subespecie pertenece? ¡Pum! Canis lupus familiaris. Bien, ya vamos a estudiar un poco sobre la subespecie. Y luego, bien, la especie, ¿no? ¿A qué especie pertenece? ¿Qué diferencia al perro de un delfín? ¿Qué diferencia al perro de un pájaro? ¿Qué diferencia al perro de un reptil? Bien, pues esas son las características de la especie. Y luego ya pues entramos en que es un mamífero, bla, 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 cuáles son las características de los mamíferos frente a otros, etcétera. Así que aquí os dejo un poco con estos datos del podcast que espero que os hayan encantado y espero que os hayan aportado luz hacia sobre lo que es vuestro perro en una huella histórica. En realidad, esto está abierto a debate, obviamente, porque no hay nada que se haya establecido de forma absolutamente firme, no sabemos con absoluta con certeza de dónde exactamente, cuál ha sido ese proceso, ¿no?, de unirnos con el lobo, no lo sabemos aún con certeza. Así que dime tú qué opinas sobre este tema, cuál de estas tres teorías es la que tú crees que ha ocurrido y si crees que no ha sido ninguna de estas tres, sino una cuarta o una quinta, me encantaría que lo escribas en los comentarios también. Así que, queridos amantes de los perros y punto, os deseo que seáis felices y punto y que vuestro perro viva con vosotros tranquilo y punto y que lo disfrutéis. Nos vemos en el siguiente podcast. ¡Chao!